tengan una hermosa atardecer de Shabbat Shalom. Qué lindo es esperar este día, después de 6 días de trabajo, después de 6 días de pensar en los negocios o en el corre para traer el pan a la casa, pues ahora estamos en un tiempo inusual, muy peculiar, donde ha cambiado el formato tradicional de vida, pero siempre hay carreras que hay que hacer, siempre hay movimientos que hay que trabajar, hay que ir de un lado a otro con cuidado, con precaución, tomando todas las medidas, pero siempre tenemos que hacer algunos viajes. Y de eso se trata, hermanos, este día tan hermoso, maravilloso que Dios formó en la creación y apartó el día séptimo para que nosotros le rindiéramos honor y gloria, le rindiéramos culto. 24 horas de adoración, 24 horas de la palabra que nos lleva a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y iniciando estas primeras horas, las primicias, vamos a hablar de un tema muy del diario vivir, que es el enojo. Es el enojo, hermanos, en nuestras horas que estamos activos, ahí se presenta ese pequeño, digamos, defecto, ese desacierto de carácter, el enojo que si no se controla puede llegar a la ira, y ahí sí se peca, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, tenemos que manejar bíblicamente con el poder de la palabra, con la unción del Espíritu Santo, este tema del enojo, porque hay diferentes caracteres, diferentes temperamentos, y hay algunos que son más enojones y otros que somos más alegres. Gracias a Dios, Dios me dio un carácter muy alegre y lo mantengo generalmente a este nivel, y siempre he dicho que es un regalo inmerecido que Dios me haya dado un carácter alegre, y pues así soy, y Dios me bendijo de una manera especial. Así es que, hermanos, vamos a hablar, pero yo entiendo, ¿verdad?, que hay bajones en la vida, hay momentos de enojo, todos los tenemos, dejaríamos de ser seres humanos, unos con más intensidad, otros con menos intensidad, pero siempre nos ocurre eso. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, que tome control más que todo de la boca, que sean las palabras precisas, que sea lo que Dios quiere que se hable y no lo que yo crea que se tiene que decir. Le pido al Señor que tome control total de todo mi ser, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, para que esta pequeña, digamos, meditación, una introducción a la parashá del día de ahora que comenzamos, que es salidas o jornadas o paradas o rutas de viaje, pues sea de gran provecho, especialmente para mi vida y para los hermanos que con amor están vinculados a la palabra de Dios y a las raíces hebreas de nuestra fe cristiana. Señor Dios Todopoderoso, le damos inmensas gracias porque sabemos, Señor, que hemos llegado con gozo, con alegría, sabiendo que hay en nuestros corazones luto que lo vamos a llevar siempre, porque el luto es algo que está dentro del corazón como un respeto, como algo que se ama, porque se ama a la persona que se recuerda, pero de una manera equilibrada, de una manera pues bíblica, de algo que no nos destruye, sino que construye. Esa tristeza que se convierte en gozo, porque escrito está: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, Señor. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y no dejaré de adorarte. Gracias, Señor, por ese salmo tan maravilloso, porque la mayoría de los salmos hablan
de tristezas, hablan de muerte, hablan de venganza, porque así es el diario vivir. Pero cada salmo termina con victorias. Y gracias, Señor, porque nuestra vida tiene que ser un salmo de adoración, un salmo de esperanza, un salmo de gloria para su nombre. Donde estamos bien debilitados es cuando usted establece y renueva el pacto que tiene con su pueblo y con nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, sea la paz. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra y vamos a examinarla en número 20, que es los sucesos más relevantes de los 40 años de Israel. De eso se trata, de hacer un inventario de esos 40 años, que unos dicen vagaron, otros dicen peregrinaron, pero la Biblia habla de paradas. Habla de marchas, mire qué lindo, de marchas, habla de jornadas, de viajes, de entradas y salidas cronológicas en diferentes lugares geográficos que tuvo el pueblo escogido de Dios, y los hechos más relevantes, pues muchos desastrosos, pero vamos a tocar 4 de ellos, solamente para que recordemos de esos 40 años. En primer lugar, quiero decirles que fueron 42 jornadas, 42 campamentos, hermano, 42 paradas, 42 marchas, como le querramos decir. Imaginémonos nosotros a ese pueblo, 3 millones, 4 millones, no sabemos exactamente, unos dicen 2,5 millones, pero creo que se quedan cortos. Según he oído yo a los sabios de Israel, algunos hasta llegan a decir que fueron 8 millones de personas, incluyendo los niños. En fin, hermano, la cosa que era un gran ejército de marchando del pueblo de Dios. Entonces, fíjese bien, haciendo un recuento de esos 40 años, ¿por qué se dieron? ¿Con qué propósito se dieron? ¿Y qué sucedió en todo esto? En el primer año, hermanos, ellos tuvieron 14 marchas, 14 paradas, 14 jornadas que empacaban y desempacaban el campamento. En el último año, nosotros vemos el primer año y el último año, que es el 40, fueron 8. Fueron 8. Quiere decir que hay un margen de por medio de 38 años, ¿verdad? En 38 años, hermanos, hubieron 20 paradas, 20 campamentos, un promedio de que cada 2 años ellos se movían del lugar. ¿Qué desastres pasaron, hermanos? ¿Qué desastres? Los más, digamos, pésimos que fueron contra el propio pueblo fueron 2. El primero fue el primer año, que fue la confección del becerro, ¿verdad? Que ustedes saben ese tema del becerro, cuando él, después de haber hablado los 10 mandamientos, sube Moisés 40 días y 40 noches, pero el pueblo se desesperó y creyó que Moisés ya no iba a bajar. Entonces pidió a Aarón, que ya casi lo mataban, lo linchaban. Entonces él, para calmar al pueblo, pidió las joyas y los hombres llevaron las joyas. Y es así, hermanos, como se prepara digamos una olla de hierro, y ahí deshacen todo el oro y le dan vuelta y aparece un becerro. El puro demonio tentándolos, y cayeron en la trampa. Y el otro reporte, hermano, fue pues el siguiente año, donde ellos pidieron a Moisés que fueran 12 espías a ver si de veras la tierra era lo que Dios había dicho, que tenía leche y miel, que era tierra, la más hermosa provincia de todo el mundo. Entonces ellos fueron, 10 espías trajeron reportes malvados, pero 2 salvaron la nación, el pueblo, porque en ese momento en el desierto Israel deja de ser una etnia, deja de ser
una tribu pequeñita para convertirse en la nación hebrea, en el pueblo hebreo, porque Dios les da su constitución, que es la Torá. Entonces los 10 espías malvados, pues, hicieron que el pueblo llorara toda una noche y Dios los condena a hacer 40 años de marchas, 40 jornadas, 42 campamentos en 40 años. Esto pues lo más desastroso de que podríamos decir que marcó los 40 años, el becerro y el reporte de los espías. Pero tenemos también cosas terribles que sucedieron en esas paradas, en esa jornada. Y de lo más terrible fue, hermanos, esto que voy a tocar, que es en relación al líder, al hombre más manso y humilde que dice la Escritura, el libro de Deuteronomio, que ha pisado la tierra fuera de Jesucristo, que es Moisés. Y vamos a leer en el libro de Números 20 del 10 al 12. Dice así, número 20. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hermanos, aquí sucede un desacierto por ira. Hermanos, yo por eso es que no confío en mí misma, porque en este caminar de 65 años, en la gran mayoría de mi vida, tuve una vida privilegiada. Pero ya en el matrimonio y con hijos, las cosas son de mucho cuidado, de mucha oración, de mucho temor al Señor, y eso que le inculcamos los valores a mis 3 hijos, de los cuales veo el espejo de su papá y de su mamá en cada uno de ellos. Pero en medio de todo esto, hermanos, hemos tenido unos sustos y unos llantos tremendos porque hay desaciertos. Hay situaciones difíciles en donde o se te sale el mal carácter, la ira, o te conviertes en ese momento al camino del Señor, al camino de la humildad, al camino de la aceptación y sigues adelante. Entonces hay siempre en situaciones tan difíciles, hay que tomar una decisión y es la decisión de ser humildes. Aquí Moisés y Aarón pues estaban cansados. Estaban cansados, hermanos, porque esto se dio en el último año. Estaban tan cansados de tanta queja que habían escuchado por 39 años que les rebalsó el vaso, rebalsó la copa, como decimos. Y es como Moisés golpea con su vara, ¿verdad?, la peña. Y nosotros sabemos que metafóricamente la peña o la roca que lo seguía es Cristo. Así dice la Escritura. Y esa roca, esa peña, hermanos, fue golpeada por ira. Fíjense que no es en sí el hecho de los golpes, sino la forma como se golpeó. No es en sí cómo tú dices las cosas, sino que es la manera, la intención, como tú la dices, la voz. Puede salir una voz llena de odio o puede salir una voz llena de dulzura y decir frases o que causen risa o que se encienda también la ira de la otra persona que te escucha. ¿Cuántos matrimonios no terminan en asesinato, con golpes, con situaciones
desastrosas por la boca, por la ira, por lo que dices, porque tomaste la mala decisión de contender, de ponerte al nivel de la otra persona. Entonces, esto, hermanos, pues trae en la persona de Moisés y Aarón la sentencia de Dios. No entrarás tú a repartir la tierra, será Josué el que la reparte. Y Aarón, lógicamente, le dice Dios, vas a morir también antes de entrar. Entonces, todo esto sucedió para nuestra lección. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ante situaciones tan difíciles que se nos presentan en la medida que la vida da tumbos, da altos y bajos, dan sentimientos y bajones, traiciones y situaciones difíciles que toda la humanidad vivimos? Y quizás nosotros somos privilegiados, porque si conocemos al Señor desde la temprana edad, pues, hermanos, es cuando más sostenimiento y más control toma Dios de nuestras vidas. Pero si se tardan, porque no es mi caso, yo ya llevo 50 años de ser cristiana, evangélica, pues, hermanos, de veras que hay otro rumbo, hay una ruina, hay un desastre, hay algo que no se va a poder reparar de nuevo. Por eso en las bodas judías, ¿verdad? Ese formato, ahí se destruye una copa para recordar que por adulterio, que por amor, corazón duro, por amor frío, se puede destruir un hogar. ¿Y quién va a reparar una copa de cristal? Nadie, ni la pega más perfecta del mundo puede volver a pegar los pedacitos de la copa. Pues, hermanos, así es el mal momento, el mal carácter que se nos puede asomar como la semilla de maldad que todos llevamos. Moisés puede ser un hombre humilde, manso, pero se atuvo a ese carácter, a ese temperamento, ¿verdad? Aarón era un hombre, los sabios lo describen como un hombre dulce, con un hombre con una mansedumbre y con una diplomacia increíble, y se atuvieron los dos. Y la lección para aquellos que tenemos carácter afable, carácter que cuesta que nos enojemos o que alguien nos saque de nuestras casillas, esa es la lección. La lección es que yo no debo de confiar en mí, que yo siempre debo de saber que yo estoy expuesta a cometer un gran desacierto y perder todo. Derramar la leche en la mesa y perder todo lo que yo había ganado por tantos años. Y es por eso que este es el consejo de esta hora. Y el consejo de esta hora es, hermanos, que tratemos de entregarle esa parte del temperamento que todos tenemos, que es el enojo y la ira. Dice el libro de Proverbios, hermanos, está lleno de consejos. Y voy a leer algunos de ellos. Dice Proverbios 25:23. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Debemos de cuidar la lengua, hermanos, especialmente por los comentarios que otros nos hacen y que sin verificar si son ciertos o no, repetimos y herimos y causamos chisme, aunque no sea la voluntad de nosotros ser chismoso. Entonces hay que tener un gran cuidado, hay que desconfiar de lo que nos dicen, porque no tenemos que creer a todo lo que sale en internet, no tenemos que creer a todo lo que dice la gente, porque el corazón del hombre es lo más perverso y engañoso más que todas las cosas. El Proverbios 15:1 dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Miren, hermanos, es mejor callar, es mejor retirarse. El avisado ve el mal del momento y se aparta, más el necio sigue su camino y va a la ruina. El Proverbio 29:11 dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Hermanos,
tenemos que controlar el enojo. Tenemos que controlar porque el enojo nos va a llevar a la ruina. El enojo nos va a llevar a que la gente que nos rodea no desee ni siquiera estar cerca de nosotros. Que van a huir de nosotros las personas porque los enojones que las personas tienen hacen que sea la persona tan áspera que nadie va a querer estar cerca de una persona que tiene espíritu de pleito, espíritu de contienda, espíritu de acusación. ¿Quién va a querer estar con una persona así? Es bien difícil. Por más deseo que uno tenga de apoyar, de ayudar, de servir a una persona, y uno la sirve hasta a veces con sacrificios. Nos acaba de pasar eso a nosotros con Manuel y otro chico. Con un gran amor fuimos a servir, con un gran amor sudaron estos chicos la camiseta, con un gran amor aguantando hambre, estuvimos haciendo un servicio de amor, porque hay amor, y uno ama a esas personas y nadie lo obliga a uno lo hace voluntariamente, pero el final fue triste, fue respuestas no esperadas, ¿verdad? Un trabajo que se dio por amor, nos dieron por la cara. Entonces me dice Manuel, es bien difícil hacerle favor a personas que con la lengua destruyen lo que uno de buen corazón le sirve. Hermanos, hay que ser realmente cuidadosos, hay que ser agradecidos hermanos, por mucho que tú pagues o por mucho que tú creas que eres jefe o que tienes la administración, si te sirven un poquito de sal, tienes que dar las gracias. Si te sirven, pero es que porque yo le pago, hermano, si no es el pago, es el deseo de vivir agradecido por los ángeles humanos que Dios te pone a tu alrededor, de amarlos de corazón, de si le vas a dar el pago, tú tienes que darle las gracias. Gracias porque me está ayudando. Gracias te doy esto, pero gracias, te doy las gracias por la oportunidad que Dios me da de tenerte cerca de mí y que estemos como equipo de trabajo sirviendo unos con los otros. Y hermanos, hay enojo que se puede justificar? Sí, el de Cristo. Mire, el de Cristo. En Mateo 5, 21, perdón, en Marcos 3, 5, de Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones. O sea, es triste ver la dureza de los corazones, es triste creer que porque tú vas a pagar o porque tú das esto, porque tú das lo otro, porque tú eres la mamá, que porque tú eres el papá, que porque tú eres la esposa, porque tú eres el esposo, vas a ser demandante, exigente, enojón, enojona. No, hermanos, eso no es así. Así no es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor tiene que ser, hermanos, perdonar 490 veces diarias, agradecerle a la gente que está a tu lado, porque Dios te la puso a tu lado. Y dice en Efesios 4, 26, 27, no pequen al dejar que el enojo los controle, ni permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojado da lugar al diablo. Hermanos, entreguemos ahora, este 17 de julio del 2020, entreguemos ese mal carácter, entreguemos, hermanos, esos desaciertos, esa forma de hablar tan rápido sin pensarlo. Y dice en Mateo 5, 21 y 22, dijo Jesús, vean esto, he oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto al juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. El enojo daña, hermanos. El enojo es innecesario. El enojo, hermanos, da lugar al diablo. Da lugar a que
venga un juicio contra la persona enojona, porque es un ataque para las personas, es como asesinarlas, es destruirlas. Y el principal llamado a todos, hijo de Dios, es contrólate el enojo, contrólate, no hables, porque el maldecir es un mal, ya, separe la palabra, decir. Si usted habla con enojo, si usted habla airado, usted está maldiciendo con su boca a la persona, aunque no diga la palabra maldecir, pero está diciendo mal. Y entonces está causando que el diablo use su boca, use su ser, y usted de Cristo, usted es cuerpo de Cristo. Entonces dice que se compara al asesinato. El chisme es un asesinato, porque ¿cómo va a volver a usted a formar de nuevo la dignidad de esa persona si ya habló en mal de esa persona? Entonces, hermanos, la respuesta a todo esto es que tenemos que cambiar de actitud y tenemos que ser compasivos, misericordiosos. Tenemos que tener, la boca tiene, hermanos, 2 frenos. El primer freno es los dientes, segundo los labios. Y la lengua está aprisionada por esos 2, digamos, muros. La lengua, hermanos, tiene que ser controlada, porque si no, dice que con la lengua se puede incendiar un bosque. Con la lengua, hermanos, se puede asesinar una vida. Pero entonces, hermanos, es bien peligroso, y Moisés no entró a la tierra. Yo he estado en el monte Nebo, no se sabe dónde quedó él sepultado. El monte Or es donde murió el sumo sacerdote Aarón, y el monte Nebo donde murió Moisés, pero nadie conoció jamás dónde quedó su cuerpo, para que no fuera idolatrado, ¿verdad? Entonces, hermanos, la conducta inmoral que podemos tener con la lengua puede llevarnos a la ruina, puede llevarnos al mismo infierno. Podemos ser no embajadores de Cristo, no que embajadores de Satanás. Ahí depende de nosotros, hermano, qué decisión tomemos en este 17 de julio, entregarle con este ejemplo que tenemos de Moisés, que no entró a la tierra, y tan bella la tierra. Mire, Dios me ha bendecido que 21 veces he ido a la tierra. Yo cuando hago el recuento de estos viajes, de mis rutas, de mis paradas, de mis peregrinaciones, y conociendo la arqueología de Grecia, conociendo la arqueología de la isla de Patmos, donde estuvo preso por 1 año Juan, conociendo la arqueología de Turquía, donde estuvieron las 7 iglesias, conociendo, hermanos, la arqueología de Jordania, conociendo la arqueología de Roma, donde estuvo la iglesia subterránea, la iglesia del primer siglo. Hermanos, es algo tan maravilloso, es hacer el recorrido, ¿verdad?, de la geografía bíblica, es ir a los lugares donde usted se queda maravillado, porque son los mismos lugares que habla la Biblia, donde sucedieron los hechos portentosos, milagrosos y gloriosos, para que ahora nosotros tuviésemos el evangelio de la salvación. Que Dios los bendiga, amada familia, tengan un Shabbat Shalom y entreguemos ese carácter, entreguemos ese desacierto de enojarnos y de no rendirle a Dios gloria con nuestra boca, y honrar, respetar, porque el amor es respeto. Si usted ama a Dios, lo respeta. Si usted ama a su prójimo, tiene que respetarlo, comenzando con lo que usted se va a dirigir, con las palabras. Tienen que ser suaves, tienen que ser como el pétalo. Mi mamá decía, a la mujer, le decía a mi hermano, no se
no se lastima ni con el pétalo de una rosa. Así tiene que ser el trato que usted tenga con las personas que lo rodean, para que la amen, para que lo amen, para que lo bendigan y para que estén listos siempre a trabajar en unidad, a ser una sola familia en la fe. Que Dios les bendiga y tengan un Shabbat Shalom. Hasta nuestro próximo programa. Sea la paz.